puedas abrir nuestro corazón sobre todas las cosas y nuestra mente, para que podamos, Señor, captar, recibir, aprender de ti, y que podamos, Señor, con el aprendizaje que viene de ti, Señor, sean olvidados, sea quitado, sea arrancado todo pensamiento mal formado en nuestra mente y en nuestro corazón, toda idea del diablo, toda idea del mundo, Señor, sea quitada, sea borrada, y que solamente tu bendición y tu palabra, Señor, puedan estar y tener cabida en nuestros corazones, para que vivamos, Señor, de acuerdo al propósito tuyo y no al nuestro, de acuerdo a tus planes y no a los de nadie más, Señor. Ayúdanos, por favor, para que nos adhiramos a todos tus planes y a todos tus propósitos, en el nombre de Jesús, y edifica nuestra casa y nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. En la esterilidad, dice, alguien puede tener una sorpresa. Usted sabe que siempre, o lo más normal que se sabe o se nota del ser humano, incluso de los animales, de los árboles, todo árbol que no da fruto, que es estéril, siempre se trata de hacer alguna otra cosa, o ya sea que se pode, que se injerte, se hacen muchas cosas, y si no se saca porque es estéril. Entonces, una persona estéril también podemos ver en la Biblia, y los vamos a ver algunos versículos, cómo se les hacía burla, cómo se les hacía de alguna manera la vida imposible por no poder hacer eso. Pero ¿qué podría hacer alguien cuando Dios es el que cierra la matriz, o cuando Dios impide que tenga hijos? ¿Qué puede hacer el hombre? El hombre o la mujer, ¿qué puede hacer? Porque yo he visto y me he dado cuenta en la Biblia que sí se puede hacer algo. Confiar en Dios y pedirle a Dios, porque es como Él tiene, Él es el que también puede hacer que esa matriz fluya. Y no importa tampoco la edad delante de Dios. Así es de que cuando Dios habla o Dios dice algo, amén, así es y así debe de ser. Génesis 29:31 dice: vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era muy hermosa, pero estéril. Aquí hay muchas cosas que uno pudiera ver, que uno pudiera analizar, porque no vamos a hablar de lo que sucedió, cómo fue que sucedieron los matrimonios con ella, sino lo que me interesa es el propósito que Dios tenía, no tanto en la vida de ellas dos, pero en la vida de Jacob. Y por causa del plan de Dios y cómo se dieron las cosas, podemos nosotros aprender también muchas cosas, porque cuando Jacob es enviado a sus parientes, porque de alguna manera Dios le hizo saber a Isaac y a Rebeca que sus hijos no se podían casar con las de ahí de Canaán. No querían que se casaran con ninguna de ellas, pero no porque
No porque Dios no quisiera que tuvieran hijos, sino porque Dios tenía un plan, un propósito, y solamente ahí podemos ver también que Dios no quiere que se case sus hijos o los cristianos, que nos casemos con cualquier persona. ¿Por qué cree usted que los mandó a sus familias, a sus parientes? Porque nosotros en Cristo Jesús todos somos una familia en Cristo. Y entonces si alguien se va afuera y consigue a alguien que no es, que digamos en ese tiempo Canaán no era, era el lugar que Dios había escogido, pero estaba otras generaciones anteriores lo habían poseído, porque es lo que el diablo siempre hace, adelantarse a los planes de Dios. Dios tenía un plan, un propósito con Abraham, y Dios le había prometido esa tierra, pero el diablo de alguna manera empezó a enviar gente, a meter gente para impedir que los planes de Dios se llevaran a cabo. Pero para Dios no es ningún problema, porque lo que Dios hizo fue levantar un pueblo que le obedeciera o que le sirviera para poder darse a conocer como el Dios único, como el Dios vivo, como el Dios que habla, como el Dios que sí respalda a sus hijos, a su pueblo, a quien Él llama, al que le obedece, al que le quiere servir. Entonces Dios siempre respalda. Pero si no hay una enseñanza o una dirección, no es fácil. No es fácil poder uno estar o llegar a conocer el plan y el propósito de Dios. Alguien tiene que enseñarnos, alguien tiene que dirigirnos, porque Dios siempre pone a alguien para poder dirigir, porque nosotros, el hombre, o después de que Adán cayó, lo único que escuchaba el hombre, o lo único que el hombre podía hacer, era obedecer su carne, obedecer sus instintos que vienen de parte de las tinieblas. Entonces los instintos de uno son dirigidos por las tinieblas, los pensamientos de uno, la mayoría, son dirigidos por las tinieblas, hasta que uno empieza a aprender y a recibir de la palabra. Entonces uno puede pararse firme y decir: este pensamiento no lo quiero, este tampoco. Yo quiero un pensamiento que me sea positivo, que me restaure el alma, que me restaure el deseo, el pensamiento para buscar las cosas buenas, y poder acercarme a Dios y poderme adherir al plan y al propósito que Dios tiene, porque Dios siempre ha tenido propósitos y planes. Y cuando Jacob se casa con Lea, porque él trabajó por Raquel, pero en aquel tiempo había una costumbre que la mayor se tenía que casar primero antes que la menor. Y lo mismo en los varones, el mayor se tenía que casar primero y después el que seguía. Y todavía de vez en cuando eso lo escucho por ahí en algunas gentes, algunas familias, que ellos todavía hacen eso. Pero entonces él se sintió pues un poco ofendido e incómodo, porque le dieron gato por liebre. Se la cambiaron. Y entonces él dijo: pero ¿por qué me has hecho esto? Yo a la que quería era esta. Pero muchas de las veces, si nosotros lo vemos desde el sentido espiritual, nosotros queremos algo, pero Dios dice no. No es así la cosa. Entonces, cuando nosotros busquemos algunas ciertas cosas que nosotros queremos, pero si Dios dice que no, entonces va a ser no. Y si nosotros nos aferramos, pues no nos va a ir tan bien. Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida, y de nosotros depende si nosotros queremos adherirnos a ese plan y a ese propósito para poder llevarlo a cabo. Porque es muy fácil dejarse llevar por las ideas, por los pensamientos, por los consejos que otra gente da, por
se podía decir por la avaricia o por lo que fuera, que pudiera verse llevado. Por ejemplo, Jacob tuvo que trabajar 14 años, pero no había salario para él. Entonces, ¿qué es más importante? El poderse acomodar humanamente hablando, o poder entender, podernos adherir al plan y al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios no nos va a dejar, mire, en 14 años, porque si Dios está con nosotros, Dios nos va a respaldar. De una o de otra manera, Dios nos respalda. Si nosotros queremos vivir y estar en el plan y el propósito de Dios, Dios nos va a respaldar y no vamos a dejar de comer, no nos va a faltar nada, porque es lo que la Biblia dice. Cuando el Señor envió a sus discípulos, primero envió a 12 y después envió a 70 y dijo: no lleven nada para comer por el camino, no lleven su cartera, no lleven su teléfono, déjenlo todo en casa, no lleven nada, porque si no van a ir texteando y se van a entretener y no va a haber nada de evangelismo. Entonces, Jacob trabajó 14 años y no recibió ni un centavo, no recibió ni un cheque. Porque él lo que estaba haciendo era ganándose lo que él quería, pero ganándoselo. Y muchas de las veces el enemigo ha enseñado a la gente que el dinero fácil, que la forma de hacerse o de obtener ciertas cosas es tal vez haciendo trampas, tal vez haciendo cosas chuecas, pero el dinero puede llegar fácil, pero ese no es el propósito de Dios. Si alguien se mete a ese tipo de vida o ese tipo de pensamientos, no creo yo que esté conforme al plan y al propósito de Dios, porque Dios siempre dice la Biblia que Dios trabaja desde el principio y que sigue trabajando, y que nosotros tenemos que ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. No es posible que estemos buscando las cosas fácilmente o que las agarremos de una manera fácil, por decir así, jugar la lotería para ganarnos dinero, para ver si nos hacemos. Nunca va a pasar eso. Especialmente si estamos en el plan y el propósito de Dios, Dios no lo va a permitir. Vamos a malgastar el dinero. Y otra que la Biblia dice que juegos de azar no son agradables delante de Dios, pero si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, eso no es ningún problema, eso es decisión de cada quien. Nosotros lo que sí debemos de hacer es, pues si de veras queremos servir a Dios, preguntarle a Dios cuál es el plan hacia nuestra vida, qué es lo que debemos nosotros hacer, qué vamos a hacer. Porque no es posible que estemos nada más en una rutina, sino que debe de haber un propósito. Al leer la historia se le complicó a Jacob, porque Jacob no era él el del plan ni el del propósito. Pero la Biblia dice que el Señor había escogido a Jacob desde antes que naciera. Dice: a Jacob amé, o a Esaú aborrecí y a Jacob lo amé. Desde antes que nacieran. Dice: ninguno había hecho ni bien ni mal, y Dios ya había aborrecido a Esaú, pero había amado a Jacob. Entonces Dios tenía un plan, un propósito, y desde que nacieron, porque la situación de aquel tiempo, ellos nacían y el que nacía, el que era primero, el primogénito, era el de la bendición, era el único que podía agarrar y recibir las bendiciones y toda la herencia de los padres. Entonces,
Esaú era prácticamente o legalmente o como se acostumbraba en aquel tiempo, él era el que debería de haber recibido la bendición y él era el que debió de haber sido el patriarca o el padre de las 12 tribus. Pero ¿por qué no sucedió así? Porque no era plan de Dios. Porque dice que Esaú era, era totalmente diferente. No apreciaba las cosas de Dios, menospreciaba las cosas. Vendió su primogenitura por una comida, por algo simple, por algo que, en otras palabras, no le tomó en cuenta. Por eso muchas de las veces cuando yo miro a una persona que habla y como que no muy bien toma las cosas de Dios en cuenta, digo, pues realmente no va a recibir la bendición de Dios. Porque no es que tomemos las cosas por encima o así nomás. No. Tenemos que ir al principio y tenemos que ir al propósito que Dios tiene y adherirnos y hacer las cosas lo mejor que podamos. No es tan simple, Dios no se va a conformar con miserias, porque muchas de las veces la gente cree que con miserias hay lo que sobre para Dios. E incluso el Señor le reclamó a su pueblo, dice, ustedes me traen las ofrendas de animales ciegos, de animales cojos, de animales que están imperfectos. Dice, llévenle a uno de sus presidentes, a un rey, llévenle eso a ver si se los acepta. No se los va a aceptar. Entonces, ¿por qué? Si Dios es el mejor, el más grande, el más alto, el perfecto, el único Dios verdadero, ¿por qué creemos nosotros que Dios se va a conformar con miserias o con cualquier cosa? No es así, o no debería de ser así. Así es, así sucede, pero no debería de ser así. Entonces, yo puedo ver que Jacob traía un plan determinado. Y como él no pudo nacer por la forma que haya sido, yo creo, bueno, yo lo que creo es de que Dios tenía sus planes y si por la razón que haya sido que Saúl nació primero, eso para Dios no fue ningún impedimento, sino que porque hay versículos o hay una otra parte también donde dice que el mayor servirá al menor. Entonces, y eso es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es mayor, pero Él vino a servirnos a nosotros que somos menores. Entonces, de alguna manera, en esa parte de que el mayor servirá al menor, en esa parte es la única, no en que el Señor se pareciera a Esaú de ninguna manera. Pero en la parte de que el mayor le servirá al menor, en esa parte sí, porque Él vino a servirnos a nosotros. Y entonces en Jacob y Esaú se puede ver que el mayor le tuvo que servir al menor. El menor fue más grande, pero porque fue conforme al plan y al propósito de Dios. Y no porque él haya sido un campeón por sí mismo. Nadie puede llegar, nadie puede hacer nada, dice la Biblia claramente, nadie puede hacer nada si no le es dado del cielo. Si no le es dado de arriba, nadie lo puede hacer. Por mucho que uno se esfuerce o por mucho que uno quisiera, no se puede. No es con fuerza, no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es adherirnos al plan de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy caminando bien o no lo estoy caminando bien? Entonces, en este cuadro, en esta figura, Raquel era hermosa, pero ¿de qué le servía la hermosura? Yo en este punto de vista, déjenme que lo mire de esta manera,
ella era muy hermosa, pero me imagino que al ser hermosa pueda ser, o me imagino yo, déjeme pensarlo de esta manera, puede ser que haya sido un poquito altiva, porque una persona que es hermosa se siente un poco orgullosita, un poco altivita, ¿o no? ¿Así te sientes tú? Oh, ok. Como dijiste que sí, yo pensé que así te sentías. Entonces, una persona altiva, así se puede sentir, pero una persona altiva no le puede servir, no le puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? La humilló, no dándole hijos, prohibiendo que tuviera hijos. Y para una madre, para un padre, pues una de las mayores, creo yo, para algunos, no para todos, especialmente en estos tiempos, pero digamos, viéndolo desde el punto, desde el punto de vista cristiano, para el hombre tener hijos, porque la Biblia dice que son regalos de parte de Dios, son bendiciones de parte de Dios los hijos. Por lo menos así debería ser, y esa mentalidad deberíamos nosotros tener. ¿Por qué? Porque estamos en el plan de Dios y eso es lo que Dios ha determinado. Y si Dios nos los presta, Dios sabe también cómo nos va a proveer para poderlos mantener. Eso no es ningún problema. Porque incluso cuando Abraham tuvo que sacar a la egipcia, porque hubo problemas, pero no voy a entrar en ese detalle, pero cuando el Señor le dijo que la sacara, que le echara, y se fue caminando por el desierto, y pensó que se iba a morir y que ya no había agua, se les acabó el agua, ella dice que se fue como un tiro de arco, y pensó que se iba a morir el muchacho, y dijo, no lo quiero ver morir, mejor ahí lo dejó allí, y se fue. ¿Y usted cree que el Señor no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando? El Señor sabía exactamente, el Señor les abrió un pozo, el Señor les dio agua, el Señor les dio todo lo que tenía, porque el Señor tenía un plan también y un propósito. Entonces no hay ser humano en la tierra que esté por casualidad. Algún propósito de Dios hay para cada persona. Algunos serán malos planos y otros serán planos conforme al plan y al propósito de Dios, pero todos tenemos planes. Algunos no van a querer el plan ni el propósito de Dios, pero ¿qué se le va a hacer? Dios no puede obligar a nadie. Entonces, cuando yo examino este cuadro, veo que Raquel era hermosa y el Señor la humilla un poco para que ella se dé cuenta que en la altivez no se pueden cumplir los planes de Dios. O para que nosotros, más bien dicho, ahora entendamos que en una altivez, en una forma altiva de hacer las cosas como a mí se me ocurra, como yo digo, eso no va a funcionar con Dios. Eso no funciona. Y esta mujer tuvo que ser humillada. Cuando fue humillada porque miró que la hermana que era un poquito, dice que estaba, los ojos tal vez los tenía un poco cruzaditos, no sé cómo sería. Tal vez tenía ojitos de cielo. ¿Sabe usted cómo son los ojitos de cielo? ¿Perdón? Lo que uno le relampaguea así a cada rato le está relampagueando y en el otro tiene una nube. ¿O no? Que le relampaguea, que ha visto gente que ese le está relampagueando y en el otro tiene una nube así, una mancha aquí que no mira bien. Esos son los ojitos de cielo. Pero no, es una broma nomás. No me salió bien, por eso no se rieron. Amén. Entonces, la Biblia dice que ella era feíta.
Era feíta, pero parecía como conejita, un chamaco detrás de otro. Y a Raquel, que era la preferida y que era la que a Jacob quería, ella no le podía dar ni un hijo. Entonces Dios tenía el propósito de Jacob tenían que salir 12, porque eran las 12 tribus que el Señor había planificado tenerlas. Y entonces, si Raquel hubiera tenido los hijos quizás desde un principio, no se hubieran cumplido los propósitos de Dios, porque cuando José nació, que fue el primero que tuvo Raquel, el Señor tenía planes con José. No era el tiempo, no era el tiempo para que naciera, para que se llevara a cabo el plan que Dios tenía, cómo Dios iba a trabajar, lo iba a llevar a Egipto, cómo iba a llegar a ser el jefe ahí en esa parte, y cómo iba a ser todo el cuadro que se hizo. Entonces, todas las cosas que sucedieron, aunque sean negativas, tienen un propósito de Dios. Tienen un papel, tienen una oportunidad, un plazo, un tiempo. No es cuando uno quiera, sino es, por ejemplo, todas esas cosas que se dieron es porque Dios estaba planificando algo. Y es tan tremendo, y cuando lo examinamos o cuando lo hemos examinado, la vida de José se parece mucho a la vida de Cristo. Porque estuvo en Egipto, y Egipto es prácticamente figura del mundo. Y entonces Cristo vino al mundo para salvar a sus hermanos. José se fue para Egipto para también salvar a sus hermanos y a su familia. Y es lo mismo que el Señor hizo. O sea que es una cosa tan maravillosa que la podemos ver que lo que se escribió anteriormente era el plan y el propósito de Dios, de tal manera que el Señor lo había presentado antes de que realmente sucediera. Pero veamos otro pasaje, Génesis 31 y el 2 dice: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero, o si no, me quito la vida. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces, ¿cómo vemos nosotros este versículo? Porque ella estaba, como lo miro yo o lo entiendo yo, como chantajeando a Jacob, como diciendo: si no me das un hijo, yo me voy a quitar la vida. Y eso para mí es chantaje. Y espero que ninguno de nosotros, no busquemos una forma de chantajear. Si vamos a hacer algo, hagámoslo, pero tenemos que entender que hay consecuencias, pero que no haya chantajes, porque eso, pues claro que Jacob se iba a enojar, se iba a molestar. Entonces, cuando escucha que ella se quiere quitar la vida solo porque él no le quería dar hijos, ¿acaso depende del hombre o de la mujer el tener hijos? Depende de uno qué figura tienen o qué figura van a traer, si van a estar bonitos, feos, altos, chaparros, gordos, flacos. Uno no puede determinar nada de eso, porque el Señor es el único que determina, y Él decide a quién enviar
Y nosotros no podemos hacer nada. Lo único que nosotros podemos hacer es guiarlos, dirigirlos, enseñarlos, instruirlos lo mejor que podamos. Pero de ahí en más nosotros no tenemos ningún control sobre nadie. Entonces ella, me imagino en su desesperación, ha de haber dicho, yo tengo que hacer algo. Y muchas de las veces nosotros así tomamos decisiones que no son sabias, que no son convenientes, porque tenemos hemos tenido una ilusión o una idea de que así tiene que ser, y cuando no sucede, nos enojamos, nos molestamos, nos inquietamos y podemos hacer y decir locuras. Eso a todos nos pasa. Entonces cuando vemos este cuadro, Jacob le dice, como hombre de Dios, le dice, ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo puedo hacer las únicas decisiones que Dios puede hacer o que Él tiene derecho para hacerlas como Él quiere? ¿Puedo acaso yo hacerlo? Porque nosotros solo somos hombres. Nosotros solo somos seres humanos que tratamos de hacerlo mejor y que de vez en cuando pues nos equivocamos. Y por nuestros errores y por nuestras equivocaciones pues no podemos reclamarle a nadie más. Porque a veces Dios permite que sucedan cosas y que pasen por ciertas razones. Tal vez Dios nos quiere enseñar algo y a veces nosotros no lo miramos desde ese punto de vista. Las cosas que suceden en nuestra vida o a nuestro alrededor puede ser un plan de Dios y nosotros no lo entendemos y nosotros lo queremos arreglar con nuestras manos, meter nuestras manos queriéndolo arreglar a nuestra manera, solo porque es algo terrenal o algo de la tierra, y a veces así sucede. Pero bueno, metémoslo lo mejor que podamos en el plan de Dios, o por lo menos preguntémosle al Señor qué se puede hacer o qué Dios nos quiere enseñar con eso que está sucediendo. Y en Génesis 16:1 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y aquí podemos ver otro escenario donde Abraham como nuestro padre, como el padre de la fe, porque nosotros somos de la fe y Abraham es nuestro padre. Y yo, que Dios me libre y me guarde de hablar mal en contra de Abraham, pero yo lo que puedo entender aquí que Abraham me imagino que se ha de ver desesperado. Y yo me hubiera también desesperado. Y yo no estoy diciendo que él hubiera sido valiente y que se hubiera esperado. No, sino que muchas de las veces nosotros como seres humanos miramos las cosas y las queremos en el momento que nosotros queremos o cuando nosotros hayamos tal vez determinado o decidido que en ese tiempo lo queremos. ¿A usted no le ha pasado cuando usted quiere o planea algo y lo quiere ya y si no sucede se incomoda un poco? A mí me ha sucedido. Yo digo, Dios mío, cuando leo estas cosas digo, Padre Santo, con razón, todos venimos de allá. Tal vez por eso también Abraham es nuestro padre, ¿verdad? Porque tenemos ese tipo de arranques, que queremos cosas con desesperación. Y entonces el Señor ya le había dado una promesa a Abraham, que le iba a dar un hijo. Pero como no le daba el hijo, lo que sí le dio una mujer que le dijo, ayudémosle a Dios. A lo mejor ya se le olvidó, ayudémosle nosotros. Agárrate la egipcia y vamos a tener un hijo. La única
La única cosa que pido, la única condición que pongo es que cuando el niño esté naciendo en ese momento, dice, yo lo reciba, lo tenga en mis rodillas, o que esté yo allí cerquita para que al él caer o nacer en mis rodillas, allí puede ser ya mi hijo. No más con eso va a ser mi hijo ya. Pero no funcionó así. Porque los planes de Dios, cuando uno quiere hacer o ayudar a Dios en sus planes, nada de lo que hagamos funciona. Y ella tal vez quiso o pensó, dijo, yo ya estoy viejita como para darle un hijo. Y entonces ella dijo, ayudémosle a Dios. Y así lo hacemos también a veces nosotros, ¿o no? También le ayudamos a Dios. Decimos, no, Señor, aquí yo lo voy a hacer porque esto tiene que ser así. Y no es así. A veces así nos pasa a nosotros. Entonces, otra de las cosas que quisiera también tal vez marcarlo es que era egipcia, era del mundo prácticamente. Y a veces nosotros queremos hacer o cumplir los planes o los propósitos de Dios usando o metiendo cosas que son del mundo o que se usan en el mundo. Y eso en vez de que nos ayude a entrar más en el Señor, nos saca. Por eso ellos se equivocaron. Y tal vez no se equivocaron así el 100% porque Dios también dice ahí la Biblia que Dios tenía un plan y un propósito, porque cuando Agar estaba con el chamaco, les acaba de decir ahorita que se iba a morir en el desierto porque no tenían agua, él dice que el ángel del Señor, que yo más o menos me imagino quién era, pero dice que el ángel del Señor bajó a decirle que no se preocupara, que el chamaco no iba a morir porque el Señor tenía un plan, un propósito con él, que él iba a ser otra nación de él. Entonces, no fue meramente que se haya equivocado o que se haya confundido o que se haya equivocado, sino que Dios tenía un plan y un propósito. Y entonces cuando eso sucede, pues ella se alienta, toman agua y dice que llegó a ser una gran nación. Después me parece que adelantito también Esaú se casó con una hija de él, o por lo menos familiar o alguien de ellos mismos, de las hijas de Ismael. Pero ahí ese ya es otro asunto. Génesis 21, 1 y 2 dice, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Entonces, nosotros estamos hablando ahorita aquí de mujeres que han sido estériles, pero bueno, Sara fue la primera estéril, solo que la puse en segundo, pero a lo que quisiera yo ver en este pasaje es que Dios les había dicho y les había dado una promesa, pero Dios tal vez no les había dicho cuándo, pero la promesa ahí estaba. Entonces, dice que el Señor les dio en la vejez, les dio el hijo que les había prometido, pero porque había sido en el tiempo señalado por Dios. Y cuando Dios pone un tiempo que es señalado o que es marcado de alguna forma, porque nosotros hemos entendido o se nos ha enseñado
que Dios no fecha con fechas como lo hacemos nosotros. Nosotros decimos en el año tal y tal, el mes tal y el día tal. Allí, esas son las fechas de nosotros. Pero el Señor no, el Señor fecha con acontecimientos, con sucesos que empiezan a acontecer, y entonces Dios es el tiempo que Dios lo marca. Y yo me imagino que de alguna manera, tal vez, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, pero a lo mejor el Señor les dijo que antes de que ellos fallecieran, les iba a dar un hijo. Pero una persona antes de fallecer ya puede ser que esté muy avanzada de edad, y el Señor le dio el hijo ya cuando tenía ella casi 100 años. Abraham tenía 100 años. Pero ¿quién se puede imaginar que en esa edad alguien vaya a tener siquiera fuerzas para tener un hijo? Pero si Dios lo dice, es posible. El problema es que nosotros nos aferramos tanto a la posibilidad humana y no hacemos la posibilidad humana a un lado y creer en Dios. Ese es nuestro problema. O eso es lo que yo quisiera que entendiéramos en esta tarde, que no es con la fuerza humana, sino con el propósito de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios lo va a hacer. Dios tenía algo marcado, algo precioso para Raquel, pero Dios no se lo había dado hasta que ella tal vez entendiera o se humillara un poco, porque había un plan maravilloso, que incluso ella fue un poquito rebelde, podría yo decir, a los planes de Dios, porque incluso cuando salieron de su casa, ella se robó unos ídolos de su padre. Y entonces, ¿por qué alguien muere antes de tiempo? ¿Ah? Porque no quiso cumplir los planes de Dios. Porque de alguna manera se desvió, de alguna manera no quiso entrar en el propósito de Dios. ¿Y de qué le serviría a una persona ser hermosa, tener todas las posibilidades, toda la inteligencia? Si se sale de los planes de Dios, a Dios no le sirve. Y por eso Dios a veces permite que la persona fallezca, porque no quiso cumplir el plan de Dios. Entonces, si no cumple el plan de Dios, ya no tiene razón por la cual vivir en la tierra. Porque, digamos, si la persona lo único que va a hacer es pecar, pecar, pecar y pecar, y lo único que va a hacer es amontonar, como dice la Biblia, ascuas de fuego para sí mismo, entonces el Señor prefiere cortarlo para que no amontone tanto y su castigo no sea tan severo. Porque no hay otra explicación. Entonces el único detalle que yo entiendo aquí es que ella era un poquito altiva, y de pilón no quiso servir al Señor como debería ser, sino que era un poquito idólatra, se inclinaba, no quiso dejar la idolatría, sino que se inclinaba hacia los ídolos, y a la hora de salir, pues también engañó a su papá. Y cuando el papá llegó a buscarlos acusando a Jacob, ella los escondió y dijo: no, era de que hubiera dicho: ¿sabes qué? Perdóname, papá, yo me los traje porque yo pensé que esto le hubiera sido sincera. Pero ¿por qué? ¿Por qué los tuvo que esconder? Sí, pero, amén, pero esa fue la forma de esconderlos, con maña,
pues con astucia, ¿no? Una astucia que, que sinceramente ella lo quiso salirse con la suya, y muchas de las veces nosotros como seres humanos también tratamos de salirnos con nuestra idea a como del lugar. Pero bueno, es Dios el encargado. Génesis 25:21 dice: y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y ¿qué? Y Rebeca su mujer concibió. ¿Mm? Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió. Amén. Ya lo entendió así. Entonces, aquí pareciera que también como que yo, sí, exactamente, porque aquí yo miro, bueno, ah, el propósito de Dios era con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y las mujeres eran parte del plan, pero de alguna manera, pues de alguna forma, de alguna manera, y no quiero que lo miren o que lo veamos equivocadamente, pero de alguna manera por eso el Señor puso al hombre como cabeza y que la mujer se tenía que sujetar. Creo yo por este tipo de cosas, porque a veces se salían, o sea, se han salido, o es fácil que el enemigo les pueda meter ideas en la cabeza para que se salgan más fácilmente. Y el hombre como que fuera un poco más firme en cuanto a eso, y la mujer tal vez un poco más débil en cuanto a eso, no sé, pero es lo que yo creo. Bueno, a lo mejor estoy equivocado. Amén. Entonces, resulta que también Rebeca era estéril, pero la esterilidad de Rebeca, creo yo que era porque el Señor también tenía su plan. O sea, el Señor tiene planes y viene marcando los tiempos y todo, pero cuando ellos se ven impedidos, porque yo me imagino que al ponerse a pensar Isaac, que el Señor les había dicho que, porque Abraham le dijo que le iba a dar esa tierra, a él y a toda su descendencia. Entonces resulta que Isaac ya estaba también mayor y no tenía hijos. Y él entendió que su mujer también era estéril, igual que la mamá de él. Entonces él se puso a orarle al Señor y decirle: Señor, por favor, tú nos prometiste, pero esto es lo que yo quiero pensar, pero no me has dado hijos. Bendice, restaura, sana, de alguna manera abre las puertas para que la esterilidad de mi mujer desaparezca y pueda tener hijos. Pues si no, ¿quién va a heredar la tierra que nos prometiste? Porque a Isaac también el Señor le dijo que esa tierra se la iba a dar a él y a su descendencia. Entonces Isaac ora al Señor, y me imagino que no va a haber sido un día, porque aquí dice: y oró Isaac, pero uno se imagina que en ese momentito: Señor, por favor. Yo me imagino que deben haber sido varias veces, varios días, no solamente una sola vez, porque aquí se mirara como que fuera una sola vez, pero no es así. Amén. Pasemos a ver otro. Jueces 13, el 2 y el 3 dice: había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos,
pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta era otra mujer estéril y que Dios también tenía un propósito al no permitirle que tuviera hijos. Porque de alguna manera, mire, si nosotros examinamos y yo me ponía a pensar también, digo, en todas las mujeres que eran estériles, el Señor tenía un plan y un propósito con ellas, o con el hijo que se le pedía o que se le oraba, así como Ana, como eh, eh, también, no sé si vamos a alcanzar a ver a los demás versículos, ahí los tengo también de Juan el Bautista. Eran estériles, no podían tener hijos, pero cada uno de ellos traía un papel pero precioso. Y este de aquí, del que está hablando, es de Sansón. El nombre de la mujer no se menciona, pero el nombre del papá de Sansón sí. Y entonces, pues la mujer era estéril, pero el ángel del Señor bajó a hablar con ella y a decirle que era estéril, pero que no se preocupara más porque ahora iba a tener un hijo, pero ese hijo iba a tener condiciones. Ella no podía tomar ni vino ni sidra, ella no podía eh, hacer las cosas deliberadamente como los demás. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos hacer las cosas como se hacen en el mundo. No, pues como comer cerdo, para ellos en aquel tiempo era una cosa inmunda. Y todo lo que es como, porque ahí le está diciendo del vino, del licor, ahí se está claramente, eso es algo que en el mundo se hace y que el mundo lo disfruta, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos hacer eso. Mucha gente dice que una copita no es nada malo. No, ok, no es malo, pero sí es un mal testimonio. Tal vez al cuerpo no le haga mal, pero le hace un mal testimonio a la gente que lo mira, a la gente que lo vive. Es un mal testimonio. No podemos nosotros darnos ese libertinaje, porque ese es libertinaje, ya no es libertad, sino es libertinaje. Y mucha gente lo hace y no hay ningún problema. Para ellos tal vez no haga problema, pero la Biblia dice que si nosotros al hacer algo para nosotros tal vez no es malo, pero para los demás, dice que por causa de la conciencia de nuestro hermano, nosotros nos abstengamos porque entonces vamos a pecar en contra de nuestro hermano y eso Dios nos lo va a recriminar a nosotros. Entonces hay situaciones, hay circunstancias que nosotros no podemos hacer, no porque a nosotros nos haga mal, sino por amor a los demás y por respeto, por reverencia delante de Dios, nosotros no podemos hacer muchas cosas o no deberíamos de hacerlas. Pues sí, exactamente. No tener un mal ejemplo, sino dar un buen testimonio para que los demás, porque ¿cuántas veces no se ha oído, no, para ser como fulano de tal o fulana de tal, yo mejor no voy a la iglesia? Y es que a veces nosotros nos exponemos demasiado a que hagamos o que nos miren a hacer cosas que no son de buen testimonio, no se miran bien. Y entonces por esa razón a veces perdemos también muchas bendiciones y muchas personas reniegan y no quieren llegar a los pies del Señor. Dice, para hacer así como Julano, Sutano, mejor no, mejor me quedo así como estoy. Bueno, tengo otros versículos aquí que pudiéramos también, aquí viene Ana, eh, mm,
Amén, amén. Y de aquí este versículo era el que le decía, he aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Es un don de Dios. Un don es un regalo que Dios nos da. Es un don, es un regalo que Dios nos da a los hijos. También está Elizabeth, Juan el Bautista, y ahí se terminaría. Solo que el tiempo se nos acabó y yo quisiera que pues nos pongamos de pie, vamos a, a orar, a darle gracias a Dios porque pues de alguna manera estos temas nos ayudan a entender que si Dios impide algo o en alguien algo, es porque Dios quiere lograr algún propósito. Porque Dios quiere que nosotros nos pongamos a pensar y examinar las cosas antes de hacerlas. Porque si no, nos vamos a equivocar. Y la equivocación se puede rectificar. Cuando uno se equivoca, uno lo puede rectificar. Pero muchas de las veces es como si uno, en vez de agarrar hacia el sur, agarra hacia el norte y camina por 1 hora. Eso tuvo consecuencia de que después se tiene que regresar otra hora más y eran 4 horas que tenía que caminar, o ahora en vez de caminar 4 horas, está caminando 6. Entonces muchas de las veces así hacemos nosotros en nuestra vida. Empezamos a caminar al revés o al sentido contrario. Y eso es lo que a veces nos retrasa y no llegamos al tiempo debido para que Dios pues nos bendiga y podamos desarrollarnos en nuestra vida. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te ruego que cada uno de nosotros, Señor, logre entender, Padre, y que podamos darnos cuenta que tú eres, Señor, allá en los cielos y aquí en la tierra. Que tú eres el único que determina y que tienes planes maravillosos, pero que nosotros somos la pieza clave para que esos planes se lleven a cabo. Ayúdanos, Señor, para que no fallemos, sino que seamos sencillos, humildes de corazón para poder entender, Señor, y prestar nuestro oído para que tu palabra, Señor, lo haga sensible y logremos entender los planes tuyos, para que se haga y se cumpla tu palabra en nosotros, Señor, y que logremos, Padre, honrar y bendecir tu santo nombre y tener un testimonio agradable delante de ti. Señor, perdona nuestras flaquezas, nuestras debilidades y danos la fortaleza para poder, Señor, estar en el lugar correcto y tomar las decisiones correctas. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento en el nombre maravilloso de Jesús. Ten misericordia, Señor. Guárdanos, cúbrenos, protégenos, susténtanos. Guárdanos, Señor, y llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Y haznos también invisibles ante el mal, Señor, para que no caigamos en redes ni en trampas del enemigo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, bendice también a aquellos que escuchen el mensaje. Dales, Señor, esa sabiduría y esa capacidad para poder recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.